Hola, bienvenidos a Yo Caviar. En este día tan raro que hasta el momento no hay WhatsApp, no hay Facebook, no hay Instagram y hay problemas en Telegram que nos hace ver pues qué vulnerables somos a todos estos mecanismos que hace unos años no los conocíamos. Los de mi generación tenían que ir a llamar al ring, al teléfono ese con las moneditas cuando funcionaban, y tenías que estar, gracias a la compañía peruana de teléfonos, incomunicado la mayor parte del día porque era un desastre. Pasamos a esta hipertecnología. Cuando antes, pues, yo me acuerdo, una llamada a larga distancia, salía una fortuna. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ya, chao, estoy en España, chao, pa. Era carísimo, ¿no? Pasamos a estar hiperconectados y hoy día estamos pues en esta soledad del aparato que no funciona. Bueno, vamos a Yo Caviar. Hoy día cumplió 100 años Francisco Morales Bermúdez. Quería empezar con esto porque no todos los días un presidente del Perú cumple pues 100 años, tiene un siglo de vida. Francisco Morales Bermúdez fue presidente de 1975 a 1980, convocó las elecciones, como ustedes saben, presidenciales que ganó Belaúnde, que fue pues un sopapo en la cara a los militares. Ellos habían sacado Belaúnde, después tuvieron que entregarle la banda. Él convocó también a la Asamblea Constituyente, donde salió ese desastre de constitución que era la del 79. Morales Bermúdez, en su activo, hay que reconocerle el derrocamiento del monstruo. Él sacó a Velasco Alvarado, vísperas del día de Santa Rosa de Lima. Fue pues una bendición que sacamos del monstruo. Cometió errores, no devolvió los periódicos cuando debió devolverlos inmediatamente, ¿no? A sus propietarios. Tuvo confiscaciones, deportaciones, no convocó a elecciones inmediatamente, dio una ley del inquilinato que fue un desastre, hizo mucho daño al alquiler de viviendas en Lima. La ley dada por Caferata Marazzi fue muy mala, rebajó el límite de hectáreas. Cuando dicen que no hubo izquierdismo, el gobierno Morales Bermúdez, por favor, aceleró, profundizó la reforma agraria, bajó el límite que se podía tener a 20 y tantas hectáreas, me parece. No tuvo sus grandes errores, pero hay que reconocerle que sacó al monstruo de Velasco. Y feliz cumpleaños, general, que lo han acusado de esa falsedad que perteneció el Perú al plan Cóndor y que no, Morales Bermúdez más bien no se llevaba bien con el resto de militares del continente, no era de la corriente de Pinochet, no era de la corriente de Videla, el gobierno peruano era más tirado para la izquierda. Es una acusación falsa, esa condena estúpida que le hicieron en Italia. El Perú no fue parte de Cóndor, ese es un invento más de la caviarada internacional. El Perú no fue, Morales Bermúdez no fue, hubo unos muertos, unos montoneros argentinos que él entregó y los mataron en otro país, pero no es que fue parte de Cóndor. Eso lo dice Mome, la República, pero fue falso. Han anunciado pomposamente la segunda reforma agraria. En realidad no es la segunda. Hubo una reforma agraria años atrás, la primera la hizo Beltrán. Luego hubo una que hicieron los militares en el Valle de la Convención. Luego vino la reforma agraria de Velasco. La profundización de la reforma agraria que acabo de mencionar de Morales Bermúdez. Y ahora ha venido este disparate, porque es un disparate. Quieren arreglar los problemas con banca de fomento, que ya ha fracasado más de una vez. Banco agrario, agrobanco, quieran llamarlo, no funciona. Dan la plata, que tiran cabeza, la gente no paga, no funciona. Industrializar el campo, se ha hablado de eso miles de veces, no ha funcionado. Proteccionismo, quieren poner bandas y proteger el campo con más. Cooperativismo, que fue un desastre. Las cooperativas eran unas bandas de ladrones ahí en el norte, las azucareras. Compras estatales, beneficios tributarios. No funciona. Y les voy a explicar por qué no funciona. Los problemas del agro peruano no se van a solucionar con esas medidas que ha anunciado el gobierno y que la izquierda repite y repite, y mucha gente también repite por ignorancia. Pero bueno, la gente no se prepara, mis colegas tampoco se preparan, la gente no sabe del tema. Y el problema son dos problemas estructurales. Yo los he venido estudiando y denunciando en mi columna hace años, pero bueno, a mí nunca nadie me hace caso. Y al final me dicen que tengo razón. Uno es, miren ese cuadro. Solamente el 45% de los productores agropecuarios en el Perú tienen título de propiedad. Entonces, ¿cómo van a tener acceso al crédito, van a tener acceso a toda una serie de cosas si no tienen título de propiedad? Entonces es un problema muy serio. Mientras la mayoría de propiedad del campo, como lo ven ahí, casi el 55% no tiene título de propiedad, están fuera de juego, pues no existen. Segundo, la reforma agraria de Velasco creó un problema muy serio, minifundizó el país. Se llenó de minifundios.
Entonces el minifundio es lo contrario del latifundio, es un fundo muy pequeño, muy pequeño. Y ahí tienen otro cuadro bastante interesante. Miren, el 79, casi el 80% de los fundos en el Perú, las unidades agrarias, fincas, como quieran llamarle, el 80% prácticamente tiene menos de 5 hectáreas. Menos de 5 hectáreas, o sea, es muy pequeñito, menos de 5 hectáreas. Después voy a desagregar eso. Miren, de 5 a 9.9, casi 10 hectáreas, el 9%. De 10 a 19 hectáreas es el 5,3% y ahí, bueno, va subiendo. Pero un fondo, pues, no es negocio, no te da plata si tiene menos de 10 hectáreas, es muy difícil. Y estamos teniendo, pues, que el 79 y 9, pues señores, o sea, el 80 más el 10, el 90% de los fondos del Perú tienen menos de 10 hectáreas, de los cuales el 80% tiene menos de 5. Y eso se refleja en la pobreza. Miren las unidades agropecuarias que hay. Cajamarca y Puno, que son dos regiones particularmente pobres junto con el Cusco, son las que más unidades agropecuarias tienen. ¿Por qué? Porque hay más de estos pequeños fondos, ¿no? Son muy pequeños. Desagregamos, y si desagregamos ese 80% que tiene menos de 5 hectáreas en el Perú, es más trágica la cosa. El 30% de esos que tienen menos de 5 hectáreas en el Perú, el 30% tienen menos de media hectárea. O sea, son jardineros, tienen menos de media hectárea. El 18% no llega a 1 hectárea. Entonces ahí ya suma pues 18 con 28. Ya van ahí 46%. O sea, la mitad de estos tienen menos de 1 hectárea. El 25% no llega a las 2 hectáreas, de 1 a 2 hectáreas. Y el 28% tiene de 2 a 4 hectáreas. A 5 hectáreas, perdón. Entonces, son jardineros, es muy chiquito, entonces no es negocio. Otro tema, la mayor parte están ubicadas en zonas de sierra donde el suelo es muy poco fértil, es muy difícil producir ahí, muchos siembran papa, nadie se va a hacer millonario sembrando papa, porque el problema también del Perú es la dispersión poblacional. Cuando me hablan de la pobreza, digo, esto no entienden por qué hay pobreza en el Perú. La pobreza rural es por la dispersión. Tenemos una geografía muy difícil, muy complicada y tenemos gente muy esparcida, muy dispersa, caseríos de menos de 500 personas por un montón de sitios. Y entonces es muy difícil llevarles pues colegio, luz, servicios, porque están en el quinto infierno, no están en una zona muy pobre y es muy difícil extender redes de luz, de agua, de lo que sea. Entonces, mientras haya esa dispersión poblacional y esa dispersión en la tenencia de la tierra, vamos a tener esa pobreza. No se va a arreglar con créditos, no se va a arreglar con todas las medidas que anuncian, no se van a arreglar porque el problema es estructural. No tienen título de propiedad y son demasiado pequeños. El 80% tienen menos de 5 hectáreas, son virtualmente jardineros. Ese es el problema. Métanselo en la cabeza. ¿Cómo se soluciona? Hay toda una serie de soluciones. Pero es eso, hay que juntar más a la gente. La gente vive muy dispersa y hay sobre determinados metros sobre el nivel del mar ya no debería vivir gente. No debería vivir gente. Es absurdo. Deberíamos juntarla. Pero eso ya es ingeniería social, es un tema mucho más complicado y no me voy a meter en eso. Pero esos son los problemas estructurales. El resto es bla, bla, bla izquierdista. Falta de título de propiedad, la mitad no tiene título de propiedad y minifundización. El 80% tiene menos de 5 hectáreas, con los números que les he dado de ellos, la mayoría tienen menos de 1 hectárea. Terrible, ¿no? Ese es el problema. Lo dejo.